¿Qué sucede cuando se mata a la gallina de los huevos de oro? ¿Puedes imaginarlo? El instante en que décadas de confianza, construidas con esfuerzo y miles de millones de dólares, se hacen polvo por una serie de actos ciegos. El momento en que la columna vertebral de la economía de una nación se fractura y se desploma como un edificio dinamitado. Todo comenzó con una calma siniestra, casi imperceptible. Una mañana, en las oficinas de una de las corporaciones mineras más grandes del mundo, en el corazón de San Isidro, llegaron auditores de múltiples agencias del Estado, sin previo aviso, sin siquiera una razón clara. Al día siguiente, y al siguiente, la misma escena se repitió, como si una mano invisible estuviera apretando, lenta pero inexorablemente, la yugular de la empresa. Los ingenieros estaban exhaustos, las operaciones en la sierra se paralizaban, los contratos se rompían súbitamente y una infertilidad burocrática, que nadie se molestaba en explicar, comenzó a teñir la rutina diaria. Y entonces, en silencio, se alcanzó el límite. El directorio global tomó una decisión. Rescisión de todos los contratos. Retirada total y absoluta del Perú. En el momento en que se comunicó ese único párrafo, la economía peruana comenzó a desmoronarse. Silenciosamente al principio, pero con una certeza aterradora. Las minas se detuvieron, los campamentos se vaciaron, miles de trabajadores se encontraron en la calle, el valor del sol se desplomó y el aire mismo de las ciudades y los pueblos andinos se transformó en una fría desesperanza. Pero esto no es simplemente la historia de un problema económico. Es algo más profundo, más pesado. Es el relato del colapso que llega en el preciso instante en que se deja de creer. ¿Por qué las corporaciones mineras, de manera tan silenciosa y con una frialdad de acero, le dieron la espalda al Perú? ¿Cuál fue la verdadera razón detrás de esa decisión terminal? ¿Y por qué el país, en su ceguera, no pudo ver el peligro hasta que fue irremediablemente tarde? Esta es la crónica del fin de la confianza, un drama real que sacudió los cimientos de una nación entera. Si tienes el valor de quedarte hasta el final, quizás entiendas el verdadero significado, la advertencia que esta historia intenta transmitir. Aquella mañana, en la oficina de la Corporación Minera Internacional, el aire era el de siempre. El aroma a café recién pasado, el tecleo silencioso y constante de los teclados, el murmullo de papeles siendo organizados. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que ese día marcaría un antes y un después. Al contrario, se respiraba un optimismo cauto, el precio del cobre estaba estable y los proyectos de expansión, aunque lentos, parecían avanzar. Javier, uno de los ingenieros de proyectos, sintió una extraña inquietud en el pecho mientras llegaba a su escritorio. No sabía por qué. Simplemente, algo se sentía distinto. Afuera, el sol de la mañana se reflejaba en los cristales de los edificios vecinos, pero incluso esa luz parecía opaca, distante. Le pareció escuchar la sirena de una ambulancia a lo lejos, pero no pudo asegurar si fue real o solo una ilusión. En ese momento, el teléfono de su escritorio vibró suavemente. Pensando que era una consulta de rutina, descolgó el auricular. La voz al otro lado, la de la recepcionista, le hizo fruncir el ceño. Javier, nos acaban de notificar que tendremos una auditoría hoy mismo. Una auditoría, en sí misma, no era algo extraordinario. Pero Javier sintió que la incomodidad no desaparecía. La notificación había sido demasiado abrupta. ¿De qué entidad?, preguntó. De la SUNAFIL, la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Dicen que llegan antes del mediodía. Incluso después de colgar, la opresión en su pecho no cesó. Nadie lo sabía en ese momento, por supuesto, pero esa pequeña e insignificante anomalía era la primera señal, la primera pieza de un dominó que haría temblar al país entero. Pasadas las 10 de la mañana, en la entrada de la oficina, varios uniformes desconocidos se movían con una autoridad gélida. Pero no era solo la SUNAFIL. Eran también funcionarios de la OEFA, el organismo de evaluación ambiental, del Ministerio de Energía y Minas, e incluso de la DIGESA, la Dirección de Salud Ambiental. Entidades que normalmente jamás llegarían juntas, irrumpieron en una procesión burocrática. ¿Qué diablos está pasando?, murmuraban los empleados, atónitos. Los fiscalizadores mostraban sus documentos con parsimonia y entraban a las instalaciones en silencio, como si siguieran un guión preestablecido. Desde lejos, se oían las voces tensas de los gerentes que intentaban atenderlos en la sala de reuniones. Pero las palabras no llegaban con claridad hasta el escritorio de Javier. Solo le quedó grabada la forma en que las voces temblaban. Algo andaba mal. No, algo andaba terriblemente mal. Aún así, en esa etapa,
Nadie comprendía la verdadera naturaleza de la situación. Quizás era solo un problema puntual, una confusión. Ese optimismo ingenuo todavía flotaba en el aire. Pero al final del día, en el primer informe enviado a la sede central en Toronto, se escribió una frase corta y premonitoria: esto no es una auditoría de rutina. Es el comienzo de algo. Nadie, en ninguna parte del mundo, podía aún comprender el peso de esas palabras. Sin embargo, esa inquietud fue el primer crujido, el primer sonido de la avalancha masiva que estaba a punto de llevarse por delante la economía peruana. La mañana siguiente, la atmósfera en la oficina había cambiado drásticamente. Un aire pesado y denso lo envolvía todo. Los empleados hablaban en susurros. El bullicio habitual del equipo de ventas había desaparecido. El silencio se prolongaba mientras todos intentaban descifrar el significado de los eventos del día anterior. Cuando Javier intentaba encender su computadora, el teléfono sonó de nuevo. Un mal presentimiento le recorrió la espalda. Al descolgar, la primera frase de la recepcionista le robó el aliento. Javier, nos informan que hoy también habrá auditorías. ¿Otra vez? ¿Qué entidades vienen ahora?, preguntó, sintiendo cómo se le secaba la garganta. Sunafil, OFA, Digesa, son varias. No nos han dado una hora específica. Las miradas de todos los colegas se clavaron en Javier. Él colgó el auricular lentamente. Su expresión fue suficiente para que toda la oficina comprendiera la gravedad del asunto. Esto ya no era normal. Era una anomalía. Pasadas las 11 de la mañana, la misma fila de uniformes, en el mismo orden exacto, entró en la oficina. Parecía un ritual macabro. Cada vez que le pedían un documento, Javier preguntaba la razón. Pero la respuesta era siempre la misma: una pared de hielo burocrático, es un procedimiento de rutina. Por favor, coopere. La razón nunca se explicaba. Y ese silencio, más que cualquier palabra, acentuaba lo anormal de la situación. La extraña investigación continuó hasta la tarde. En un rincón de la oficina, el jefe de producción, un hombre corpulento y de voz grave llamado Ricardo, alzaba la voz. ¿Por qué necesitan este informe de nuevo? Se los entregamos ayer mismo. El fiscalizador ni siquiera lo miró a los ojos. Respondió con una monotonía exasperante: este es un caso diferente al de ayer. Es una nueva verificación. No era un grito, sino una calma desprovista de cualquier emoción. Y eso era lo más inquietante de todo. A las 3 de la tarde, en medio del aire enrarecido, un joven practicante murmuró en la cafetería: oigan, ¿no les parece que esto solo está pasando en las empresas extranjeras? Sus palabras congelaron el ambiente. Nadie pudo negarlo, pero tampoco nadie se atrevió a afirmarlo. No había pruebas. Solo una sensación punzante, una acidez que crecía en el estómago colectivo. Al final de la jornada, uno de los empleados peruanos se acercó a Javier y le susurró al oído: ingeniero, tenga cuidado. Últimamente corren rumores raros en el sector. Dicen que la vigilancia sobre las mineras se está poniendo más fuerte. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. La duda del día anterior, la anomalía de hoy, el rumor que acababa de escuchar, puntos que aún no formaban una línea clara, pero que dejaban una certeza espeluznante: algo o alguien, con una precisión aterradora, se movía en las sombras. Esa noche, el informe enviado a la sede en Toronto llevaba un lenguaje más contundente que el primero: esto no es una coincidencia. Hay una voluntad deliberada actuando en nuestra contra. El significado de esa frase aún no podía explicarse por completo, pero la extrañeza de ese día fue el segundo presagio de la catástrofe que se avecinaba. La cadena de eventos, que había comenzado tan silenciosamente, ya no podía ser detenida. 3 días después, el ambiente en la oficina, que debería haber vuelto a la normalidad, estaba aún más pesado y sombrío. Los movimientos de los empleados eran torpes, todos se miraban de reojo, vigilando su entorno. Era como si una red invisible estuviera cayendo sobre toda la compañía. Pasadas las 9 de la mañana, el celular de Javier vibró. Era una llamada desde el almacén principal en el Callao. Javier acaba de llegar una auditoría al campamento logístico. La garganta se le cerró. Se levantó de su silla de un salto. Hoy también. La palabra casualidad ya no salía de la boca de nadie. ¿De dónde son?, preguntó con la voz tensa. De la Digesa y los bomberos, y también de la SUNAT. El almacén no era un lugar donde estas 3 entidades aparecieran simultáneamente. La extrañeza de la situación se transmitía en el temblor de la voz del jefe del almacén.
¿Qué te están pidiendo? Documentos. Pero son los mismos que enviamos ayer. Los mismos. Volver a presentar documentos ya entregados, en el mismo formato del día anterior, sin dar ninguna explicación. El jefe del almacén suspiró al otro lado de la línea. Honestamente, Javier, así no se puede trabajar. Hoy toda la carga para la mina está paralizada. Por un instante, la mente de Javier se quedó en blanco. Al mismo tiempo, en otro frente, ocurrían sucesos aún más alarmantes. En una de las plantas de procesamiento aliadas, componentes que estaban a punto de ser terminados fueron confiscados bajo el pretexto de una inspección, y simplemente no fueron devueltos. Una situación inexplicable. El responsable de la planta, un ingeniero japonés llamado Yagi, llamó a Javier para explicar la situación a la sede central. Como que no los devuelven, espetó Javier, frunciendo el ceño. Dicen que la reinspección tomará tiempo. No nos han dado un plazo, respondió Yagi. Esos componentes eran vitales para un producto que debía entregarse la semana siguiente. No vamos a cumplir con la fecha de entrega. Eso generará penalidades enormes. El monto era considerable. Yagi bajó la mirada, su voz temblaba. Javier-san, continuó, el ambiente aquí en la planta está realmente mal. Incluso los trabajadores peruanos están asustados. Dicen que se sienten observados todo el tiempo. Para ser sincero, todos están llegando a su límite. Fue en ese preciso instante. En la entrada de la oficina, el sonido pesado de la puerta al abrirse. Otra vez los uniformes. Otra vez múltiples entidades. Otra vez las mismas expresiones impasibles. La espalda de todos los empleados se tensó al unísono. Los fiscalizadores caminaban metódicamente, solicitando documentos con parsimonia. En los informes que habían sido entregados el día anterior, e incluso la semana pasada, habían aparecido post-its rojos con anotaciones. Existen puntos que no cumplen con el estándar. Se requiere una nueva presentación para su verificación. Sin embargo, esos estándares eran normativas que no existían hasta el día anterior. Javier, armándose de valor, hizo la pregunta directamente. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Dónde está el problema? El fiscalizador lo miró por un instante, solo una vez. Pero sus ojos carecían de emoción. Nosotros solo seguimos los procedimientos establecidos. Su tono no dejaba espacio para explicaciones. No había la más mínima intención de dialogar. Al llegar la tarde, la situación finalmente empezó a afectar la psicología de los empleados. El sonido de la fotocopiadora al detenerse los sobresaltaba. El timbre de un teléfono provocaba reacciones exageradas. Todos se habían vuelto hipersensibles al estímulo más pequeño. Las conversaciones triviales desaparecieron, las risas se extinguieron, y las reuniones se llevaban a cabo en un silencio glacial. Y al final de ese día, el informe enviado a la sede central en Toronto concluía con una frase que parecía temblar en la página. Las operaciones en el campo ya no funcionan con normalidad. Existe una presión clara y dirigida únicamente contra las empresas extranjeras. Si esto no se detiene, el riesgo de un daño grave es inminente. En ese punto, nadie conocía todavía la verdadera razón. Nadie se había dado cuenta, pero el colapso ya había comenzado. Una mañana, el celular de Fernando, el gerente de desarrollo de una importante empresa inmobiliaria internacional con un megaproyecto en las afueras de Lima, recibió una llamada de una municipalidad distrital. Después de un saludo superficial, el funcionario le comunicó algo que le hizo dudar de lo que oía. Las condiciones para la licencia de construcción han cambiado. Tendrán que volver a presentar toda la solicitud. Fernando se quedó sin palabras. No le dieron una razón específica para el cambio. Los documentos que hasta ayer estaban perfectamente en orden, hoy eran considerados no conformes. Eso es extraño, replicó Fernando, tratando de mantener la calma. Este proyecto fue coordinado y aprobado con sus propios técnicos después de meses de revisiones. La voz al otro lado del teléfono se volvió fría. El reglamento ha sido modificado. ¿Cuándo?, preguntó Fernando, incrédulo. Ayer. El momento era tan preciso que parecía calculado para sabotearlos, como si hubieran anticipado sus movimientos para cambiar las reglas justo después. Fernando apretó la mandíbula. Esto no era un simple cambio. Era un ataque directo a la raíz del proyecto. Esa misma tarde, el teléfono volvió a sonar. Los estándares de la evaluación de impacto ambiental también se han vuelto más estrictos.
necesitamos que presenten un nuevo estudio. Un sudor frío recorrió la espalda de Fernando. Con los criterios anteriores, el proyecto cumplía con todo sin problemas. Pero los nuevos estándares requerían un rediseño desde los cimientos. Un rediseño significaba costos adicionales. Plazos más largos. En resumen, una pérdida financiera masiva. Fernando convocó a su equipo en la sala de reuniones y extendió los nuevos documentos sobre la mesa. Los rostros de todos los presentes reflejaban una profunda confusión. Las condiciones del plan urbano han vuelto a cambiar. Y también la evaluación ambiental. Hasta ayer todo estaba bien. Cuando pregunté, la única respuesta fue que las normas se actualizaron. Las letras en los documentos parecían pesar sobre ellos, oprimiendo el aire de la sala. El proyecto ya estaba en marcha, en asociación con grandes empresas constructoras peruanas, y muchos subcontratistas ya habían invertido capital. Ahora, todo era bañado con un balde de agua helada por un simple acto administrativo. Fernando se mordió el labio y dijo lentamente, con estas condiciones, el proyecto se vuelve inviable. El borde de uno de los papeles sobre la mesa vibraba casi imperceptiblemente. Era la mano temblorosa de alguien. Pero los problemas no terminaron ahí. La semana siguiente, comenzaron a llegar informes similares de otros departamentos. La licencia que habíamos solicitado fue cancelada. Nos dijeron que no podían darnos una razón. Para volver a solicitarla, ahora nos exigen el pago de una nueva tasa de revisión. Nos observaron que el formato de los documentos presentados era antiguo. Pero fue la propia municipalidad la que nos entregó ese formato. Fernando se llevó las manos a la cabeza. Si esto continuaba, el proyecto jamás avanzaría. En ese momento, uno de sus subordinados dijo con voz sombría, «Señor Fernando, nos están apuntando directamente». Un silencio denso cayó sobre la sala. Nadie pudo refutarlo. La realidad misma estaba carcomiendo las operaciones. Esa noche, Fernando se quedó trabajando hasta tarde, mirando la pila de documentos en su escritorio mientras suspiraba profundamente. Se sentó frente a su computadora y comenzó a redactar el informe para la sede central. Debido a los repetidos cambios en los criterios, el proyecto sufre un retraso significativo. La respuesta de las autoridades peruanas carece de racionalidad y sugiere una posible presión intencionada. El equipo está desmoralizado y la confusión es total. La mano con la que presionó el botón de enviar temblaba ligeramente. Pero ese temblor no era solo suyo. Era el de todo el equipo, tragado por un miedo que aún no podía nombrar. A la mañana siguiente, sonó el teléfono en el escritorio de Fernando. La próxima semana habrá una evaluación adicional. Fernando preguntó, ¿qué tipo de evaluación? Una revisión integral del proyecto. Se le cortó la respiración. Una revisión integral. Eso significaba volver al punto de partida. Era como si alguien, desde un lugar invisible, estuviera tirando de los hilos. Fernando lo comprendió. Esto ya no era una coincidencia. Era un presagio crucial de la gigantesca quiebra que se avecinaba, un sonido de pasos que se acercaban, el sonido de la ruina. Mientras el caos envolvía al sector inmobiliario, en otro lugar, una situación aún más grave se desarrollaba en silencio. Un proyecto conjunto entre una gigante automotriz global y una importante empresa estatal peruana para la producción de baterías de litio. Un proyecto celebrado por los medios de comunicación de ambos países, promocionado como un símbolo que abriría las puertas a la industria del futuro. Pero detrás de esa fachada, una bomba de tiempo que nadie había previsto estaba a punto de estallar. Una mañana, un correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Kenji, el director residente de la compañía automotriz en Perú. El remitente era la contraparte estatal peruana. El asunto era breve, notificación importante. Kenji abrió el correo con indiferencia. Pero al leer el contenido, sintió que se le helaba la sangre. Por medio de la presente, rescindimos el contrato de empresa conjunta. La decisión se basa en normativas internas y nos abstenemos de ofrecer explicaciones detalladas. Apenas 2 líneas. Pero el peso de esas 2 líneas era inimaginable. Con los dedos temblorosos, Kenji llamó a su contraparte peruana. ¿Qué significa esto? ¿Es algún tipo de error? La voz que respondió desde el otro lado fue asombrosamente monótona. Es una decisión tomada. Los documentos oficiales serán enviados más tarde. Necesito una explicación. Esto es demasiado repentino. No podemos divulgarlo debido a normativas internas.
rechazo a explicar. Negación de cualquier posibilidad de diálogo. Una ruptura total. Pero la pesadilla no terminó ahí. Mientras Kenji se agarraba la cabeza, llegó una comunicación de emergencia desde la sede central. Acabamos de calcular las pérdidas. El daño por la cancelación de este contrato asciende a $370 millones. 370 millones de dólares. Una cifra astronómica. Un golpe devastador no solo para la empresa, sino para toda la cadena de suministro, que sufriría un impacto en cadena. Kenji, mirando un informe en la sala de reuniones, murmuró aturdido: esto no es un accidente. Es un acto deliberado de destrucción. El proyecto ya estaba en una fase muy avanzada, y la cantidad de dinero invertida era enorme. La contraparte peruana había decidido desecharlo todo, rompiendo el contrato unilateralmente. En una reunión de emergencia en la sede central, los rostros de los directivos estaban más serios que nunca. Una cancelación de contrato sin explicación es inaceptable en el mundo empresarial. Es incomprensible. ¿No hay margen para negociar? El informe desde Perú dice que la actitud de la contraparte se volvió fría de la noche a la mañana. Algo está pasando. Alguien está detrás de todo esto. Cuanto más se prolongaba la discusión, más opresivo se volvía el aire en la sala. Mientras tanto, en la planta en Perú, la escena era aún más anómala. Las líneas de suministro de componentes estaban detenidas, y la maquinaria yacía en un silencio sepulcral. El sindicato había convocado a una huelga sorpresiva, y el recinto de la fábrica era un caos. Los empleados locales, con rostros de pánico, suplicaban a Kenji: podríamos perder nuestro trabajo. Tenemos familias, tenemos hijos. Por favor, protéjanos. Al escuchar esas voces, el pecho de Kenji se sintió pesado como el plomo. Esto ya no era solo un problema de la empresa. Se estaba convirtiendo en una pérdida social que afectaría a los trabajadores locales, a sus familias y a toda la comunidad. Esa noche, Kenji escribió por primera vez palabras contundentes en su informe a la sede. Al igual que el caso del proyecto inmobiliario, nuestra compañía también está bajo una presión inexplicable. Las acciones de la contraparte peruana carecen de coherencia y parecen tener una intención maliciosa. No podemos evitar pensar que esto no es un incidente aislado, sino una presión generalizada contra las empresas extranjeras. Kenji releyó las líneas y apretó los labios. En ese momento, las corporaciones internacionales aún no habían optado por contraatacar. Sin embargo, la sombra de la destrucción masiva que acechaba en el fondo se hacía más nítida cada día. Y este incidente del contrato se convertiría, poco después, en el detonante decisivo que haría colapsar el equilibrio de la economía peruana. La cuenta regresiva hacia el desastre ya no podía detenerse. La presión inexplicable había comenzado a extenderse como una plaga por casi todas las grandes empresas internacionales con operaciones en el país. Pero eran los empleados en el terreno, los que vivían el día a día, quienes sentían en carne propia la anormalidad de la situación antes que nadie. Una mañana de invierno, Javier, camino a la oficina en el Metropolitano, vio su propio rostro reflejado en la ventana. Tenía ojeras profundas, una expresión tensa. Se dio cuenta, sin saber en qué momento había ocurrido, de que estaba siendo acorralado. Al llegar a la oficina, varios de sus compañeros ya estaban desplomados sobre sus escritorios, aplastados por la fatiga y la tensión. La auditoría de ayer duró 10 horas, dijo uno de ellos con la voz rota. No pude volver a casa. Mi familia estaba preocupada, mi hijo me llamó y no pude ni responderle. Su voz era débil, temblorosa. En ese momento, entró una llamada de emergencia de Alarcón, el jefe del campamento minero en la sierra. Javier, la operación está paralizada. La carretera está bloqueada. ¿Qué? ¿Cómo que bloqueada?, preguntó Javier, sintiendo un nudo en el estómago. Un grupo de comuneros bloqueó el acceso principal. Y no es solo eso. Hoy llegaron simultáneamente la OEFA, los bomberos y el Ministerio de Trabajo y detuvieron todas las líneas de producción. Sin dar ninguna razón. La voz de Alarcón al otro lado de la línea era casi un grito de pánico. El personal aquí está llorando, Javier. Así no se puede trabajar. Ya nadie entiende qué diablos está pasando. Javier apretó los puños. No sabía si lo que sentía era ira o miedo. Esa tarde, finalmente, uno de los empleados locales se desplomó. En medio de sus labores, perdió el conocimiento y cayó al suelo.
La sirena de una ambulancia atravesó el ruido de la ciudad, y las luces rojas parpadearon fuera de las ventanas de la oficina. Nadie dijo una palabra. El miedo y la impotencia les oprimían el pecho, dejándolos paralizados, sin poder hacer nada más que observar. Esa noche, el gerente general de la filial en Perú envió una comunicación de emergencia a la sede central. La salud mental y física de nuestros empleados ya no puede soportar más. Las operaciones están completamente paralizadas y ya ni siquiera podemos garantizar la seguridad de nuestro personal. Solicitamos una decisión de la Junta Directiva con carácter de urgencia. Este informe de situación crítica se convirtió en el detonante que sellaría el destino de las empresas extranjeras en el Perú. Al mismo tiempo, en el piso de la Junta Directiva en la sede central de Toronto, en una reunión de crisis convocada de urgencia, se apilaban los informes llegados desde Lima. Sobre la mesa, solo había documentos de este tipo, un gráfico mostrando la frecuencia anormal de las auditorías, registros de los cambios repentinos en las normativas administrativas, notificaciones de cancelación de contratos, fotos de maquinaria retenida, informes sobre el agotamiento del personal, el historial médico del empleado que se había desmayado. Cada vez que pasaban una página, un silencio opresivo se apoderaba de la sala. El simple sonido de una hoja al voltearse parecía frío, cortante. Los directivos, sin embargo, leían los documentos con calma. Pero en sus ojos se reflejaba una ira y una decepción evidentes. El presidente de la Junta se levantó lentamente. Esto no es un simple problema operativo, dijo. Es innegable que alguien está apuntando intencionadamente a nuestras empresas. Nadie lo refutó. Los hechos eran demasiado coherentes. Luego, otro directivo cerró una carpeta y dijo con voz pesada, si esto continúa, la vida de nuestros empleados estará en peligro. Lo que debemos proteger no son las ganancias, es nuestra gente. Todos en la sala asintieron. En ese instante, la corporación despertó. Las relaciones construidas durante décadas, las inversiones masivas, los miles de puestos de trabajo. Todo eso fue puesto en una balanza. Y lo que debían proteger se volvió dolorosamente claro. El presidente lo anunció en voz baja, mañana lo decidiremos todo. Es hora de mostrar nuestra postura como empresa. Así se preparó la histórica decisión que definiría el futuro. Pero en ese momento, el lado peruano aún no era consciente. No entendían la gravedad de haber apretado ese gatillo. Ni la escala de la destrucción que se desataría cuando las corporaciones globales decidieran actuar en serio. La sombra del colapso ya estaba ahí, a la vuelta de la esquina. La mañana siguiente, en la sala de juntas de la sede corporativa, la tensión era diferente a cualquier otra. Ni siquiera se oía el zumbido del aire acondicionado. Todos estaban sentados en silencio, con la mirada fija en un solo punto. En el centro de la mesa, apilados ordenadamente, estaban los innumerables informes recibidos desde Perú. Gráficos de auditorías anormales, notificaciones de cambios de normas, contratos rescindidos, fotos de equipos abandonados, el diagnóstico del empleado desmayado, informes que transcribían las voces aterrorizadas del personal local. No eran simples documentos de negocios. Eran el registro de un colapso. El presidente de la Junta se levantó lentamente y observó la pila de papeles. Señoras y señores, lo que tenemos aquí son hechos. No son interpretaciones, no son excusas. Es la verdad que nuestros empleados nos han enviado, arriesgando su propia seguridad. El aire en la sala pareció vibrar. No podemos permitir que esta situación continúe. Hay algo que debemos proteger por encima de las ganancias. Si seguimos así, no podremos garantizar la seguridad de nuestra gente. Uno de los directores levantó la mano en silencio. ¿Existe alguna posibilidad de renegociar con el gobierno peruano? El presidente negó con la cabeza, un movimiento firme y sin vacilación. Según los informes de campo, ya se ha intentado dialogar en múltiples ocasiones. Pero la otra parte no solo no ha cambiado su postura, sino que ha intensificado la presión. Otro directivo, apretando los documentos en su mano, añadió, esto ya no es un problema que se pueda resolver. Es el colapso de la confianza. Y para una empresa, una relación donde la confianza se ha perdido es irrecuperable. Esa frase cambió de forma decisiva el ambiente de la sala. Los directores comenzaron a hablar uno tras otro. Las pérdidas solo aumentarán. Debemos actuar de inmediato. El estado mental de nuestros empleados en Perú está al límite. No podemos seguir así. Esta situación es anormal. No es sostenible.
El lado peruano ya no muestra ni respeto ni honestidad hacia nosotros. Finalmente, el presidente respiró hondo y pronunció las palabras: es hora de tomar una decisión. La sala se quedó en silencio. Fue como si el aire y el tiempo se hubieran congelado. Y entonces, con una voz potente, sentenció: cancelaremos todos los contratos. Ejecutaremos una retirada total del Perú. En ese instante, todos en la sala asintieron lentamente. Nadie se opuso. Nadie dudó. La decisión era, a esas alturas, inevitable. La razón de la retirada se comunicará de forma clara y no dejaremos ningún margen para la negociación. No nos importa cómo reaccionen. Nosotros, como empresa, protegeremos lo que debemos proteger. En las caras de los directivos no había ira ni rencor. Era una expresión de orgullo. Y al día siguiente, se enviaron comunicados oficiales a todas las agencias gubernamentales, empresas socias y entidades relacionadas en el Perú. El texto era breve, conciso y absoluto. A partir de hoy, damos por terminados todos nuestros contratos con su organización. La causa es el colapso fundamental de la relación de confianza. No existe posibilidad de renegociación. Apenas unas pocas líneas. Pero esas pocas líneas desatarían un impacto masivo en todo el Perú. Los ejecutivos de las empresas peruanas que recibieron la notificación entraron en pánico. El gobierno convocó reuniones de emergencia y los medios de comunicación informaron al unísono: corporaciones mineras internacionales anuncian retirada masiva y coordinada. ¿Grave impacto en la economía peruana? Los socios locales enviaron apresuradamente cartas de disculpa. Sus directivos volaron a Toronto y a Londres para intentar negociar, pero la respuesta del otro lado fue siempre la misma: no hay margen de negociación. Las llamadas no eran respondidas, los correos electrónicos quedaban en visto sin respuesta. Las solicitudes de reunión eran completamente ignoradas. Por primera vez, el lado peruano comprendió que las corporaciones hablaban en serio. Pero ya era demasiado tarde. A partir de aquí, comenzaría el verdadero derrumbe económico que se tragaría al país entero. La mañana siguiente al anuncio de retirada, la Bolsa de Valores de Lima mostró un comportamiento errático desde el primer minuto. Las acciones de las empresas relacionadas con la minería se desplomaron una tras otra, activando las suspensiones automáticas por caída libre. Constructoras, proveedores de componentes, empresas de logística, entidades financieras, los números rojos inundaron los monitores de las casas de bolsa mientras las alarmas sonaban sin cesar. Un analista, con el rostro pálido, murmuró: el impacto de la retirada es mucho mayor de lo que imaginamos. Esto no es normal. Casi al mismo tiempo, las líneas de producción de los principales proveedores de la industria minera se detuvieron abruptamente. El suministro de insumos clave desde el extranjero se había cortado por completo. No llegan los repuestos necesarios. Línea de producción detenida. No hay pronóstico de reanudación. Las plantas se sumieron en el caos mientras los trabajadores observaban, atónitos. Si la línea se detiene, la producción es cero. Si la producción es cero, la empresa no genera ingresos. Unos pocos días así bastarían para agotar la liquidez de cualquier compañía. Los gerentes intentaron contactar desesperadamente a sus socios internacionales, pero la respuesta fue siempre la misma: la decisión ya ha sido tomada. Era como chocar contra un muro de acero. Poco después, la anomalía llegó a los puertos del Callao. Los cargamentos de exportación de minerales fueron cancelados en masa, y los contenedores apilados se quedaron inmóviles. No hay órdenes de embarque. Todas las reservas de los buques han desaparecido. ¿De verdad todo esto era para ellos? Los funcionarios portuarios, incapaces de comprender la situación, solo se miraban entre sí con ansiedad. En las ciudades, la anormalidad también se extendía. La logística se estancó y los estantes de las tiendas especializadas comenzaron a vaciarse. Los equipos electrónicos, los reactivos químicos y los materiales industriales que las empresas importaban desaparecieron del mercado. ¿Cuándo llegará el nuevo stock? Lo siento, señor, no tenemos un pronóstico. Los vendedores bajaban la cabeza una y otra vez, mientras los clientes no podían ocultar su desconcierto. Pero el impacto más grave fue en el empleo. Apenas 48 horas después del anuncio de retirada, 3 de los campamentos mineros más grandes del país se vieron obligados a detener sus operaciones. Entre trabajadores directos, contratistas y personal de servicios, más de 27.000 personas se vieron afectadas de inmediato. Los noticieros mostraban día y noche a los trabajadores cabizbajos frente a las puertas de las minas. Tengo 3 hijos. ¿Qué voy a hacer ahora?
He trabajado aquí 30 años. ¿Cómo pueden dejarme en la calle así de repente? A mi edad ya no encontraré otro trabajo. Todos, frente al micrófono del reportero, hablaban entre lágrimas. Semanas después, las cifras eran apocalípticas. 420.000 desempleados en el sector minero y sus derivados, 330.000 en logística y transporte, 180.000 en el sector de tecnología y servicios. En total, casi 900.000 personas habían perdido su empleo. Una destrucción de empleo de esa magnitud, en tan poco tiempo, normalmente solo ocurre en tiempos de guerra o desastres naturales. Pero esto fue solo porque unas empresas se fueron. Y no solo las grandes. Las pequeñas y medianas empresas cayeron en cadena. Si ellos se van, nuestro negocio se acaba. El 80% de nuestros clientes eran ellos. No entran nuevos pedidos. Un efecto dominó de quiebras comenzó a devorar las ciudades de provincia. Los medios de comunicación peruanos, que al principio calificaron la decisión como una reacción exagerada, pronto abandonaron ese discurso. El impacto era tan masivo que ya no había forma de negarlo. El gobierno convocó una conferencia de prensa de emergencia. El ministro de Economía, con una expresión sombría, declaró con voz temblorosa: la situación económica actual es extremadamente grave. Estamos considerando medidas de apoyo al empleo, pero nuestros recursos son limitados. La ansiedad de la población estaba a punto de explotar. En las entrevistas callejeras del día siguiente, se escuchaban voces como estas: nunca pensé que de verdad se irían todas. Esta es la consecuencia de la prepotencia de nuestras autoridades. Ya se disculparon, deberían perdonarnos. La economía se va a destruir. ¿Qué demonios estaba haciendo el gobierno? Lo que se extendía entre la gente era una mezcla de ira, miedo, resignación y confusión. Pero incluso en este punto, el país aún no comprendía la verdadera dimensión del infierno. Las corporaciones no solo se retiraron. Simultáneamente, desviaron todas sus rutas de inversión y suministro hacia el sudeste asiático y Australia, eliminando por completo a Perú de su mapa económico. No fue una simple retirada. Fue una ruptura silenciosa y definitiva. Y este impacto se extendería a la comunidad internacional, dejando una herida mortal en la reputación del Perú. Una semana después de que la retirada de las empresas extranjeras comenzara a golpear a la sociedad peruana, el caos nacional había alcanzado su punto álgido. Las noticias económicas abrían todos los días con este tema. Pero el verdadero shock estaba por llegar. Las agencias de calificación de riesgo internacionales, de repente, elevaron el nivel de alerta sobre Perú, advirtiendo sobre su clima de negocios. En el informe, que los inversores de todo el mundo leen con atención, se afirmaba: se han confirmado numerosas acciones por parte de la administración peruana que carecen de transparencia. La retirada masiva de empresas extranjeras es un evento que simboliza la opacidad del entorno empresarial peruano y podría afectar gravemente las decisiones de inversión de otras compañías foráneas. Apenas unas pocas líneas. Pero esas líneas desataron una desconfianza en cadena en la comunidad internacional. Un influyente diario económico de Estados Unidos dedicó un especial a Perú con un titular contundente: la pérdida de confianza, el mayor riesgo para una nación. Una publicación financiera europea fue aún más dura: existen múltiples indicios de que detrás de la retirada de las empresas se encuentra una gestión administrativa deshonesta por parte de Perú. El país se está convirtiendo en el mercado más impredecible de la región. Esos artículos se difundieron como la pólvora, y los inversores extranjeros comenzaron a retirar su capital del mercado peruano a toda velocidad. El ratio de inversión extranjera se desplomó, y el sol sufrió una devaluación masiva en cuestión de días. Las acciones caían. El capital huía. Las empresas sufrían. El empleo se destruía. Un círculo vicioso perfecto. Y a nivel interno, la política se desmoronó. En el Congreso, el oficialismo y la oposición se enfrentaron violentamente, culpándose mutuamente. Esto es un fracaso diplomático del gobierno actual. No, es responsabilidad del gobierno anterior que permitió las auditorías abusivas. ¿Quién hizo enojar a los inversionistas? Los insultos volaban, el hemiciclo era un caos, los debates se suspendían. La población, viendo este espectáculo por televisión, sentía una profunda decepción. La división también comenzó en las calles. Un ciudadano comentaba: la retirada de las empresas es culpa nuestra. Si la burocracia es tan abusiva, es natural que se vayan. Otro le respondía: no, las empresas también son demasiado frías. Ya nos disculpamos, deberían volver.
si no, la región entera colapsará. Un tercer hombre intervenía, no van a volver tan fácilmente. Fuimos nosotros los que rompimos la confianza. El aire en las plazas se volvía tenso, la gente se enfrentaba, y una ira sin dirección hervía en el ambiente. Era como si el país entero hubiera perdido el rumbo. Mientras tanto, las corporaciones ya estaban en la siguiente etapa. La semana después de anunciar su retirada, comunicaron una tras otra sus nuevos planes de construcción de plantas en el sudeste asiático y expansiones en Chile. Altos funcionarios de esos gobiernos les dieron la bienvenida, destacando la transparencia de sus entornos de negocios y la honestidad de su gestión administrativa. En las juntas de accionistas, la decisión de la empresa obtuvo un apoyo abrumador. Una decisión valiente que protegió la seguridad de nuestros empleados. La postura de no tratar con socios deshonestos ha elevado el valor de la compañía. Elegir mercados más estables fue lo correcto. Mientras tanto, los ciudadanos peruanos veían en las noticias titulares devastadores: la inversión minera en Chile se acelera. Perú es desconectado del mapa económico global. La credibilidad internacional de Perú se desploma. Con cada titular, sentían como si una piedra pesada cayera sobre sus pechos. Para rematar, el fondo de inversión más grande de Europa emitió un comunicado: suspendemos toda nueva inversión en Perú por tiempo indefinido. La razón es la incertidumbre del entorno de negocios y el riesgo derivado de la retirada de las empresas mineras. Este comunicado fue el golpe de gracia para la economía peruana. Las empresas locales dejaron de invertir, los jóvenes no encontraban trabajo y largas colas de desempleados se formaban en las ciudades. Pequeñas tiendas cerraron, y las galerías comerciales de provincia se llenaron de persianas metálicas bajadas. Perú, por primera vez, lo entendió. Lo que se había ido no era solo el negocio. Era la confianza. Y una relación donde la confianza se ha detenido no se recupera, sin importar lo que se ofrezca a cambio. Esa verdad, sutil pero implacable, comenzó a calar en todo el país. 3 semanas después de la retirada, cuando el colapso del empleo, la fuga de capitales, la caída del crédito internacional y el desmoronamiento de la base industrial habían alcanzado niveles críticos, el gobierno peruano jugó su última carta: solicitó una reunión extraoficial con las corporaciones. Prepararon la propuesta más generosa de su historia: exenciones tributarias, subsidios a las empresas que regresaran, reforma de los estándares de auditoría y una disculpa oficial de los más altos funcionarios. Que Perú cambiara su postura de esa manera era algo sin precedentes. Así de acorralado estaba el país. Sin embargo, la respuesta de las empresas fue una sola: no existe posibilidad de renegociación. La frase no contenía ira ni sarcasmo. Solo la fría y contundente afirmación de un hecho. La delegación peruana no podía entenderlo. Después de ofrecer todo esto, ¿por qué se negaban? La respuesta que recibieron, monótona, los dejó helados. Esto no es un asunto de dinero ni de condiciones. La confianza que debía protegerse ya no existe. En ese instante, los rostros de los negociadores peruanos se congelaron. Las corporaciones los habían descartado por completo. Sus acciones pasadas los habían llevado a un punto de no retorno. El gobierno peruano se sumió en el caos, y los medios informaban sin cesar sobre el estado de emergencia. En las calles, estallaron protestas a nivel nacional mientras los líderes empresariales se agarraban la cabeza. ¿Por qué no nos dimos cuenta antes? Esta es la consecuencia de la arrogancia de nuestras autoridades. ¿Cómo recuperamos la confianza perdida? Pero ya no quedaban respuestas en ninguna parte. Mientras tanto, en otras partes del mundo, el aire era completamente diferente. Las corporaciones expandían exitosamente sus nuevos proyectos en Asia y Australia, recuperando en un corto periodo de tiempo más de lo que habían perdido en Perú. La moral interna de las empresas había subido, y su reputación como compañías que protegen a sus empleados se fortalecía a nivel global. Un CEO, en una conferencia de prensa, declaró: cuando una contraparte trivializa la confianza, sus empleados sufren. Proteger la confianza es más importante que las ganancias. Sus palabras eran tranquilas, pero inmensamente poderosas. Y esas palabras eran la clave de todo, la resolución de todas las pistas que se habían sembrado desde el principio. Recordemos. La historia comenzó con una pequeña incomodidad. La inexplicable auditoría del primer día. La visita simultánea de múltiples agencias al día siguiente. Los equipos que no eran devueltos. El repentino cambio de normativas. La cancelación del contrato automotriz. Los empleados exhaustos que se desplomaban. La presión creciente.
La administración silenciosa. La actitud antinatural. Las razones que nunca se explicaron. Los post-its rojos en los documentos. Los informes urgentes desde el terreno. Y finalmente, el colapso de la confianza. Todos estos elementos convergieron en un único significado en el capítulo final, ya sea una industria a escala nacional, una corporación gigante o la inversión internacional. Lo que lo sostiene todo en la base no es más que la confianza. En el momento en que la confianza se rompe, la relación termina. Y eso no cambia, ya sea entre empresas o entre países. Lo que Perú perdió no fue la inversión de las empresas. No fue su tecnología. No fue su talento humano. Fue algo mucho más profundo, fue la fe que esas empresas tenían en el Perú. Y una relación que ha perdido la confianza no volverá jamás, sin importar cuántas condiciones se ofrezcan, cuánto dinero se ponga sobre la mesa o cuántas veces se pida perdón. El colapso que comenzó con una pequeña extrañeza se convirtió finalmente en una sombra gigantesca que envolvió a toda una nación. Y Perú, finalmente, comenzó a comprender el verdadero peso de sus acciones. Al final de la historia, un viejo empresario en una ciudad minera ahora fantasma, murmura en voz baja, ellos no se enojaron. Simplemente, dejaron de creer en nosotros. Y esas palabras resuenan, pesadas y